¿Qué tal? Mucho gusto. Nuevamente vamos a iniciar en este día a desarrollar un nuevo tema, esperando que nuevamente sea del agrado de cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con un tema que va a ser de mucha ayuda para las personas que están con esa duda de cómo poder comunicarse, cómo poder expresarse y de la mejor manera sin ser tan ofensivo ni tampoco ser tan pasivo. Entonces vamos a desarrollar una clase en donde vamos a aprender demasiadas cosas, conceptos tan importantes para nuestro día al día. Inclusive vamos a aprender algo que comúnmente pensamos que nosotros no lo hacemos y que queríamos hacer, es ser asertivos. Entonces vamos a arrancar con ello y vamos a empezar. Y vamos a empezar con el tema. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la comunicación asertiva. Y tal vez muchos se van a preguntar qué es eso o a qué se refiere. Y vamos a desglosar el tema para que sea más comprensible, perdón, y así poder una definición más general de lo que es la comunicación asertiva. Entonces vamos a iniciar con lo siguiente. Entonces vamos a definir a la comunicación como el proceso de, de darnos a conocer a través de algún lenguaje, a través de un medio, pero en este caso va a ser a través ya sea a través de forma oral o no verbal. Entonces la comunicación es esa parte en donde nosotros nos comunicamos con las demás personas de alguna forma, como había dicho, de una forma verbal o no verbal, inclusive con los lenguajes, gestos, en fin, todo eso es comunicación. ¿Y a qué se refiere entonces lo que es la palabra asertiva? Que viene de acertar. Viene de acertar, es decir, que sea claro, que sea firme, que sea lo más conciso. Entonces, habíamos hablado que la comunicación es la forma de expresarnos. Y habíamos dicho que asertiva es la forma de hacerlo con claridad. Ya teniendo la idea entonces a qué se refiere el tema, vamos a entender ahora una definición general. Y la comunicación asertiva va a ser aquella que nosotros expresemos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras preferencias, nuestras opiniones, todo aquello que nosotros queremos, pero de una forma firme, clara, honesta y obviamente de una forma muy, ahí sí, puntual. Entonces nosotros acá vamos a lograr entender esto. Entonces la comunicación asertiva es la forma de expresarnos dando
Y concisa. Entonces vamos a decir que la comunicación asertiva es aquella que nosotros vamos a expresarnos dando a conocer nuestras ideas y pensamientos, opiniones de una forma clara, firme y concisa. Esa es la comunicación asertiva. Y vamos a entender lo siguiente. Vamos a entender lo siguiente, entonces. Ya sabemos que la comunicación asertiva es esa, es la forma en que nosotros nos vamos a expresar de una forma firme, clara y obviamente honesta y concisa, en donde nosotros podamos dar a conocer lo que estamos pensando, sintiendo, de una forma crítica, pero acá viene muy interesante, acá nosotros vamos a defender lo que sentimos, pero no de una forma muy agresiva, tampoco pasiva. Entonces acá es donde viene lo interesante. Si la comunicación asertiva es darnos a expresar de una forma clara, concisa, firme, honesta, pero sin agredir ni ser pasivos. Acá viene entonces ya la comunicación asertiva y la forma en que nosotros vamos a ir a dar a conocer lo que sentimos. ¿Qué habilidades conseguimos nosotros con ser asertivos? Es decir, utilizar la comunicación asertiva. Y hay varias habilidades que nosotros podemos conseguir. Vamos a definir cuáles son estas. Y tenemos que ser asertivos nos lleva a tener autorrespeto. ¿Por qué autorrespeto? Cuando damos a expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero de una forma no agresiva, tampoco pasiva, sino una forma acertada, nosotros aumentamos más nuestra autoestima, nos damos a conocer, nos respetamos en pocas palabras, vamos formando ese concepto que tenemos de nosotros mismos y lo vamos fortaleciendo poco a poco. Acá viene otra habilidad que conseguimos con la comunicación asertiva y es la confianza. Una persona que expresa, da a conocer lo que quiere de una forma clara, firme, honesta, defiende lo que quiere, va a aumentar la confianza que tiene en sí misma. Pues hay veces que ha pasado que nosotros estamos con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra área laboral. En fin, tenemos esa interacción social. Pero ¿qué pasa? A veces no nos animamos a expresarnos. Nos piden nuestra opinión y nosotros nos quedamos en una forma callada, tímida, es decir, que nos quedamos de una forma pasiva, no nos damos a conocer y eso va a ocasionar que no tengamos confianza en nosotros mismos, va a ocasionar que no tengamos el respeto que nos debemos a nosotros mismos. Entonces, ser
asertivos nos va a ayudar a tener autorrespeto, aumentar la confianza en sí mismos y que otra habilidad podemos conseguir con él y es la aceptación. Pero, ¿qué se refiere a aceptación? Pues viene algo muy interesante acá. Ser asertivos no quiere decir que yo voy a hablar y voy a decir lo que yo quiera, sino aquí viene que yo voy a escuchar a la otra persona, yo la voy a entender, voy a comprender yo también las necesidades que tiene esa persona. Como yo quiero expresarme, también la otra persona necesita expresarse. Entonces viene esta habilidad de la aceptación. ¿Qué otra habilidad nosotros logramos con tener la comunicación asertiva? Ya sabemos que por medio de ella nos vamos a dar a conocer, expresar nuestras ideas, de no una forma agresiva, tampoco de una forma pasiva, sino al contrario, nos va a servir para aumentar el autorrespeto, nos va a servir para aumentar la confianza que tenemos, nos va a servir para aceptar las ideas y las opiniones de las otras personas. La habilidad que vamos a conseguir va a ser también el respeto hacia las demás personas. Es decir, que vamos a lograr también el respeto a los demás. Si la persona se está dando a conocer, está expresando sus ideas, se está comunicando, lo está haciendo a su forma, está defendiendo lo que quiere, nosotros debemos de respetar sus ideas, sus opiniones, sin ser personas que critiquen, que juzguen. Como nosotros no queremos ser juzgados o criticados, tampoco no lo debemos hacer con las demás personas. Ahí entra la asertividad. Entra a ser personas con criterio propio, personas que tengan un criterio de armonía. Estas son las habilidades que nosotros vamos a ir adquiriendo poco a poco, desarrollando lo que es la comunicación asertiva. Ahorita vamos a ver algo muy interesante. Bueno, cuando hablamos de asertividad, vamos a hablar sobre de esa forma en que nosotros podemos elegir tomar decisiones, también la forma en que nosotros escuchamos a los demás. La escucha
Cuando hablamos de todo esto, sobre escuchar, entender a los demás, elegir, emitir opiniones, aceptar errores, son los derechos más básicos que tiene una persona y están relacionados entonces con la asertividad. Una persona que es asertiva va a respetar los derechos más básicos, no solo de nosotros mismos, sino de los demás, es decir, en donde ellos pueden opinar, elegir, emitir opiniones, como nosotros podemos opinar, emitir opiniones, expresar lo que queremos. Esos son los derechos más básicos de una persona. Pero, ¿qué tipo de comunicación asertiva hay? Pues hay dos tipos de comunicación asertiva. Y vamos a entender lo siguiente. Hay dos tipos de comunicación asertiva y van a decir cuáles son esas. Y está la primera, que es la de oposición. Y la segunda, que es la de aceptación. ¿A qué se refiere la comunicación asertiva de oposición? Tal vez nos ha tocado lo siguiente. Hay personas que están expresando sus ideas, pero son unas personas en donde para ellos es sí o sí o sí o sí o no, no, no. Para ellos no hay una mezcla entre blanco y negro, sino es blanco o negro. Y entonces, ¿dónde entra la comunicación asertiva de oposición? Es decir, que vamos manejando las opiniones de los demás. Es decir, que nosotros vamos poco a poco entendiendo la postura de la persona, pero vamos escuchándolo de una forma en que no lo vamos a agredir, pero tampoco vamos a estar callados, sino lo vamos a escuchar luego para poder nosotros expresarnos. Esa sería la comunicación de oposición en la forma asertiva. ¿Qué ventajas tenemos con esta? Y es el aumento de nuestra autoestima. Cuando nosotros somos personas que tenemos la comunicación asertiva de tipo de oposición, es decir, que tenemos esa capacidad de poder escuchar a la otra persona, respetar la opinión, pero en la misma vez podemos decir no, pero con respeto, sin ofender a las demás personas, sin causarle algún conflicto. Ahora acá entra también la comunicación asertiva de tipo de aceptación. Pues acá es cuando nosotros podemos recibir reconocimientos y cumplidos. ¿Y cuándo se da? Es cuando nosotros podemos prácticamente valorarnos nosotros mismos, reconocernos que nosotros hemos hecho algo y vale la pena valorarlo. A veces no tenemos ese concepto, a veces logramos algo, pero como nadie más lo dice, nosotros nos quedamos callados.
Entonces ahí pasa que no tenemos confianza en nosotros mismos. Una persona que utiliza la comunicación asertiva de aceptación puede expresar sin llegar a afamarse, sin llegar a ser muy pedante, reconocer lo que ha hecho, como reconocer lo que las demás personas han hecho y poder tener esa valentía y reconocerlo y dar cumplidos. Entonces, hay dos tipos de comunicación, la de oposición y la de aceptación. Y la de aceptación va relacionada también a la autoestima, porque va formando confianza en nosotros mismos y criterio. Vamos a entender ahora lo siguiente. Habíamos dicho anteriormente que la comunicación asertiva podríamos definirla como la capacidad de una persona de poder expresar sus ideas, pensamientos, opiniones de una forma no agresiva ni pasiva, pero sí de una forma concisa, firme, clara y obviamente defendiendo lo que está diciendo. Pero habíamos definido que la comunicación es esa forma de expresarnos de algún medio, puede ser verbal, no verbal, con gestos, sin gestos, con lenguaje corporal, en fin, con cualquier tipo de lenguaje nosotros nos podemos expresar, pero hay tres tipos de comunicación dentro de lo que es la comunicación asertiva y vamos a encontrar lo siguiente. Dentro de la comunicación podemos encontrar el tipo agresivo, el tipo pasivo y el tipo asertivo. ¿Cuál es la comunicación agresiva? Es aquella que yo me voy a expresar, voy a expresarme, y lo que yo diga es verdad, lo que los demás me están diciendo es mentira. Me voy a cerrar, me voy a bloquear y lo que yo digo, punto, ahí se queda. Es una persona que utiliza la comunicación agresiva porque no está abierta a aceptar ideas, opiniones de los demás. No está abierta a críticas, a juicios, sino únicamente lo que él diga es la verdad. Es una persona con comunicación agresiva. Es decir, que acá lo que diga la persona es verdad. Es decir, que para la persona que se está comunicando de esta forma, lo que diga es verdad. Es decir, que no hay otra verdad que solo la suya. Eso no es ser asertivo. Entonces, ¿qué es la comunicación pasiva o pasivo? Es aquella persona en que no puede defender sus ideales, no puede expresarse. Si le dicen que tiene que hacer esto o lo otro, él solo agacha la cabeza y dice sí. Si está mal algo, está bien algo, él solo dice sí. Siempre va a haber un sí. No importa si él está haciendo bien las cosas o está haciendo malas cosas, él siempre va a reconocer que sí. Pero acá viene algo interesante, la comunicación asertiva es aquella en que yo puedo decir sí
puedo decir no. Acá tengo la facultad de defender mi ideal, mi opinión, mi pensamiento, mis emociones, aunque los demás me digan, estás mal, mal, mal en esto, en lo otro, yo les puedo decir sí, pero no. Pero no las voy a decir de una forma agresiva, sino voy a reconocer y escuchar lo que están diciendo las demás personas. Me voy a evaluar, reconozco lo que vos me dices, y lo entiendo y lo comprendo, pero también defiendo lo que yo digo. ¿Por qué? Porque tengo mi autoestima y mi confianza en mí mismo. Pero tampoco voy a caer en donde, aunque sé que estoy en una equivocación, estoy en un error, voy a decir que no, que yo soy el que tiene la verdad. Una persona asertiva es la que reconoce sus errores, reconoce que sí está cometiendo un error, pero reconoce también que si las personas están cometiendo un error y tiene la facultad de poder defender lo que él siente. Ahora vamos a entender lo siguiente. Sabemos ahora que hay tres tipos de comunicación, pero ¿cuál de esas tres es la que nosotros utilizamos? ¿O cuál es la que mayormente nosotros vivimos con ese tipo de comunicación? ¿Seremos agresivos? ¿Seremos pasivos? ¿O seremos asertivos? ¿Qué desarrollamos nosotros al tener la comunicación asertiva? Habíamos hablado de las habilidades que conseguimos, pero ahora ¿qué desarrollamos nosotros? Y vamos a desarrollar a través de la comunicación asertiva a través de la comunicación asertiva y vamos a desarrollar la empatía, vamos a desarrollar la comprensión, la escucha activa, vamos a desarrollar criterio y entre otras, otras características dentro de la comunicación asertiva. Entonces, ¿sí es importante tener la comunicación asertiva? Sí, es demasiado importante. Vamos a ir concluyendo nuestro tema y vamos a ir entendiendo lo siguiente. Entonces, la comunicación asertiva es la capacidad que tiene la persona en poder comunicarse y expresar sus ideas y pensamientos de una forma firme, clara y obviamente defender lo que piensa. En la comunicación asertiva nosotros podemos desarrollar habilidades. Habíamos mencionado que esas habilidades que podemos desarrollar es el autorrespeto, la confianza, la aceptación, el respeto hacia los demás. Habíamos hablado también que dentro de la comunicación asertiva se encuentran los derechos básicos de cualquier persona, que es la de elegir, la de poder aceptar errores, la de poder escuchar, opinar. También hablamos que dentro de la comunicación asertiva hay dos tipos de comunicación asertiva. Una de oposición, es decir, en que
yo puedo ir manejando las opiniones de los demás, que me ayudarán a mí a aumentar mi autoestima, o las de aceptación en el poder recibir cumplidos y reconocimientos, como poder dar cumplidos y reconocimientos. Y hablamos que habían acá tres tipos de comunicaciones: la agresiva, en donde todo es un no, que la verdad es la que él la tiene; la pasiva, que sí para todo, no se defiende, es pusilánime; y la asertiva, en el poder decir no, como decir sí, pero de una forma en donde pueda respetar la opinión de las demás personas y defender su opinión. Entonces, ahora entendemos la importancia de saber ser asertivos en nuestra vida. Entonces, este fue el tema que se desarrolló el día de hoy, esperando que haya sido nuevamente del agrado de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.